Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Asistimos hoy a un debate en el que quiero agradecer, en primer lugar, la presencia de numerosos representantes de organizaciones y asociaciones de escuelas infantiles y de familias, a las que le damos la bienvenida, en un debate que, sin lugar a dudas, viene motivado, esa presencia, por la inquietud que estoy convencido tienen ante el decreto ley que se somete a votación para su derogación o ratificación. Un decreto ley que dice de medidas urgentes, es lo único urgente que tiene en el título, para favorecer la escolarización del primer ciclo de escuelas infantiles. Un decreto ley hecho a prisa y corriendo, magnis itineribus, a marchas forzadas, como se demostró en la aprobación atropellada en el Consejo de Gobierno, donde se tuvo que publicar al día siguiente un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, porque estoy convencido de que no estaba finalizado con todos sus remates dicho decreto, y encima hemos asistido en esta Semana Santa a una modificación, una aparición también en el propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de una modificación a través de corrección de errores, le llaman, que en realidad es un cambio significativo, como se ha encargado de expresar el portavoz de Ciudadanos públicamente. ¿Dónde estaba la urgencia, señora consejera? Según ustedes, en que empieza el proceso de escolarización, pero si nos remitimos a una modificación del Decreto 149 de 2009, que establecía el modelo de convenio que ahora se modifica, porque esos convenios tienen una duración cuatrienal. Ustedes saben, desde la publicación del decreto en 2009, en mayo de 2009, que cada 4 años, es decir, que 2013, 2017 son años de cambio, de renovación de convenio o de modificación de normas. Es decir, que desde el punto de vista de la legislatura y desde su nombramiento, señora consejera, desde el primer día de su nombramiento como consejera de Educación, ya sabía en qué fecha tenía usted, si lo consideraba así, que modificar el decreto de escolarización o de ayudas en las escuelas infantiles del primer ciclo. No lo han hecho, ¿por qué? Porque se les viene el tiempo, porque no asumen cómo hay que hacer las cosas de manera planificada. ¿Y qué ocurre? Que no hay urgencia. No hay urgencia desde el punto de vista político. Lo que sí asumen es que ahí dicen un poco, bueno, este decreto que lo motiva, que empieza la escolarización y o se modifica o tenemos que volver otra vez a repetir el convenio. Eso demuestra una absoluta negligencia por parte suya, señora consejera. Desde el principio de su legislatura podía haber abordado, por cierto, de manera participada, este debate. ¿Sabe por qué? Porque en el momento, y creo que había razones para ello, de modificar determinados aspectos que mejoraran el decreto 149 de 2009, al día siguiente de ser consejera, reúne a la mesa de infantil, de la escuela infantil. No la ha reunido. No la ha reunido. Se ha reunido, cargo de su equipo, se han reunido con asociaciones y organizaciones de manera separada, pero no han tenido reunión de toda la mesa. A eso se llama una participación con trampa. Y lo han hecho porque se le ha venido el tiempo encima, porque no han planificado y porque querían un decreto que ustedes saben que si llegan a convocar a toda la mesa al mismo tiempo, se lo hubieran echado para atrás. Y no querían tener esa fotografía. Y por eso han tenido esas reuniones bilaterales. Y por eso han tenido ese decreto atropellado. Y por eso han tenido esa imprevisión en tener que publicar un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Y por eso han tenido que publicar una corrección de errores de lo que no es corrección de errores. Y dicho esto, ¿cuáles son las claves del decreto ley, señora consejera? Escúchenme para después poder, contestarme, ¿no? No sé si es que el señor vicepresidente va a contestar a través suya o me contesta lo que yo diga. La clave del decreto ley, déjeme, señor vicepresidente, que estoy en el uso de la palabra. La clave del decreto ley, dicen ustedes, oiga, la Cámara de Cuentas ha dicho que tiene que haber concurrencia. Bien. ¿Y eso qué tiene que ver que haya concurrencia, un mecanismo de transparencia mucho mayor que podemos compartir? Perdónenme, me apasiono y no sé si les gusta o no lo que digo, pero bueno, voy a intentar bajar el tono para ser amable. Pero créanme que lo estoy diciendo con pasión, no con acritud. Lo que le planteo es, ¿qué tiene que ver la necesidad de concurrencia con el establecimiento de un precio variable? ¿Por qué mercantilizan la educación? ¿Ese es el nuevo mapa? No, es que es muy grave. Desde el punto de vista de Izquierda Unida es muy grave lo que ustedes hacen, señora consejera, porque va a pasar a la historia como la consejera que abre la mercantilización de la educación. Eso está muy feo. Está muy feo vincular la necesidad de conciliación familiar y laboral con una mercantilización de, oiga, lo dicen ustedes en la exposición de motivos, libertad de centro, introducir un factor de competitividad.
no lo dice una norma de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid cuando gobernaba. Lo dicen ustedes, el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía. Dar libertad a los centros, introducir factores de competitividad para que estos hagan el mejor servicio al mejor precio. Oiga, díganoslo, para aprender, porque siempre se aprende. Díganos cómo va a haber mejor servicio a los mejores precios. Pero se pone la venda, porque dice, hoy sin que esto suponga merma de la calidad del servicio. Bien, merma de la calidad del servicio, ¿por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque ustedes introducen el modelo de hostelería en la educación. ¿Y sabe por qué? Porque plantean un nuevo mapa de la escuela infantil. El nuevo mapa no se va a anotar este año, se va a anotar a largo plazo. ¿Cuál es el nuevo mapa? El mapa de la dependencia. Mire, la dependencia empezó con muchas cooperativas de ayuda a domicilio. ¿Dónde están las cooperativas? Se ha ido haciendo el mapa y la gestión, las CLECE, los Florentino Pérez. Eso es lo que va a ocurrir en las cooperativas y en los autónomos y en las personas físicas que tienen ahora escuelas infantiles. ¿Sabe por qué? Porque va a haber una repercusión en la bajada de precios. Hay más plazas, hay más escuelas infantiles, bajamos los precios y la repercusión va a ser en las condiciones laborales. La repercusión va a ser en la calidad del servicio. Y cuando vengan dentro de 5 o 6 años el informe de cualquier observatorio, de cualquier sindicato, advirtiendo del deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, pues nos pondremos fariseicamente, hipócritamente, nos pondremos las manos a la cabeza. Tiene riesgo, señores del Gobierno, tiene riesgo lo que ustedes han hecho. Ustedes van a introducir el modelo de la hostelería, el modelo de la dependencia al modelo de la enseñanza. Y además se dan un tiro en el pie. Plantean, bien, para las escuelas infantiles privadas pueden bajar un 15%, pero las de titularidad pública, precio fijo. Por cierto, el más alto. Y encima introducen una modificación de la APAE, de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en la que se va a asumir la gestión y empiezan a gestionar las subvenciones. Pues dígame cómo. Explíquelo, por favor. Nos preocupa introducir ese mecanismo de, otra vez, la porosidad entre los criterios de quién tiene que desarrollar, si es personal público, si es funcionario, si es personal laboral, la gestión de las subvenciones. Aclárelo, porque ustedes van a plantear una mercantilización y un deterioro en el servicio. ¿Plantean un aumento de la bonificación? Claro, si las bonificaciones son en función del precio. Si bajan de media un 15% las guarderías para hacerse con alumnos y alumnas, las bonificaciones son porcentajes sobre ese precio, con lo cual van a bajar el porcentaje y podrán, con el mismo dinero, en proporción al mismo dinero, podrán aumentar esas bonificaciones. Esas bonificaciones que están, además, ustedes saben que yo creo que no hay que perder la perspectiva del servicio. Un servicio educativo se tiene, y en ese servicio educativo de una población de 0 a 3 años, además, hay que tener la sensibilidad de que muchos niños y niñas hay días que están enfermos y no pueden ir. ¿Por qué se introduce la certificación en torno a la presencia de ese alumnado que cuando está enfermo no puede ir? ¿Y eso tiene que repercutir en el servicio y en el precio que se le paga a cada escuela? ¿De verdad que así podemos mantener una red pública de un derecho que no es un objeto de consumo? Esas son las preguntas que a nosotros nos asisten, las dudas y las muestras de una oposición a este decreto. A nosotros nos parece que a ustedes se le ha venido el tiempo encima. Eso es lo que nos parece. Que lo han justificado con la necesidad de inicio de escolarización. Que esa precipitación ha hecho que no haya habido un diálogo de participación con la escuela infantil con la que no se han reunido como tenían que haberse hecho, y es con todos los sectores al mismo tiempo. Que ha provocado una introducción de un valor de competencia entre escuela y entre centros que es la ruptura de un modelo educativo que ustedes han dicho defender durante todo este tiempo. Y la pregunta que nos asiste es, ¿esa mercantilización la van a abrir a partir de ahora en la educación, en las demás etapas? ¿Ese es el camino nuevo? No se pongan así. Nosotros nos tenemos que poner indignados de que hayan hecho esta modificación de criterio que hasta ahora habían tenido con respecto a la educación. Y en educación infantil de primer ciclo ustedes han abierto la espita de la mercantilización. Ha abierto la desleal competencia con la red de titularidad pública, que son las que van a sostener el precio más alto. Y, en tercer lugar, introducen un criterio que a nosotros creo que es desaconsejable, y es
ceder las gestiones de subvenciones en lo que tiene que ser autoridad administrativa y que es el sector público administrativo de la Junta de Andalucía. Es decir, usted como cabecera de la Consejería de Educación y no ninguna agencia pública. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo.